¿Cómo pasó un joven sin título universitario, nacido en un hogar humilde en la India, a controlar uno de los imperios empresariales más grandes del mundo, con puertos, energía, logística y tecnología a sus pies? Esta es la historia de Gautama Adani, un hombre que ha redefinido el poder económico en Asia. No heredó fortuna. No tenía conexiones políticas al principio. Solo una visión clara y una voluntad inquebrantable de construir. Hoy, conocerás el recorrido de un hombre que comenzó vendiendo diamantes y acabó manejando infraestructuras clave de una nación entera. La India de los años 60 a 80. Para comprender el origen de Gautama Adani, primero debemos viajar a la India de mediados del siglo XX. Un país recientemente independizado del dominio británico, marcado por profundas desigualdades sociales, pero también por una energía inigualable por surgir. Eran tiempos de reconstrucción, de ajustes económicos, de planes quinquenales y de un sistema socialista que limitaba el emprendimiento. La economía india estaba estrictamente controlada por el gobierno, con restricciones severas a las importaciones, a la inversión extranjera y al comercio libre. La India de los años 60 y 70 no era un terreno fértil para los negocios privados. Aún así, en los márgenes de este rígido sistema, nacía una generación de soñadores que quería algo diferente. Gautama Adani crecería entre estas tensiones, respirando el ambiente de un país que luchaba por abrirse al mundo mientras protegía celosamente su economía. En medio del caos, un joven de Gujarat observaba. No con frustración, sino con oportunidad. Sabía que algo grande estaba por venir, y cuando la India comenzara a liberalizarse, él estaría listo para tomar su lugar. Infancia y primeros años de Gautama Adani. Gautam Santilal Adani nació el 24 de junio de 1962 en Ahmedabad, en el estado de Gujarat, al oeste de la India. Era el tercero de 7 hermanos en una familia humilde de comerciantes jainistas. Su padre, Santilal Adani, manejaba un pequeño negocio de textiles, lo justo para subsistir, pero sin grandes aspiraciones de crecimiento. Gautam creció viendo a su padre trabajar duro, y desde pequeño sintió que no estaba hecho para la mediocridad. Desde joven, Gautam no era un niño común. Mientras otros se conformaban con lo justo, él se hacía preguntas: ¿por qué unos pocos tienen tanto y otros nada? ¿Cómo se construye algo grande desde cero? El sistema educativo no era su fuerte, y pronto se dio cuenta de que su lugar no estaba en los libros de texto, sino en el mundo real, en el terreno, donde se movía el dinero y el comercio. A los 16 años, tomó una decisión crucial: abandonó la universidad donde estudiaba comercio en Gujarat. No por falta de capacidad, sino porque sentía que su aprendizaje real debía comenzar en otro lugar, el mundo de los negocios. Contra todo pronóstico, empacó sus cosas y se fue a Mumbai. Mumbai, la ciudad de los sueños, era un campo de batalla. Para un joven sin dinero, sin contactos, sin título, pero con hambre de crecer, era el escenario perfecto para empezar una leyenda. Primeros trabajos y descubrimiento del comercio. En las calles caóticas de Mumbai, Gautama Adani comenzó desde abajo. No había tiempo para lujos, y mucho menos para esperar que alguien le ofreciera una oportunidad. Su primer empleo fue como clasificador de diamantes en Mahindra Brothers, una firma del competitivo mercado de diamantes del país. Tenía apenas 18 años. Durante 3 años, Gautam aprendió a valorar lo invisible, el detalle, el margen, el riesgo, la paciencia. Comprendió cómo funciona una cadena de valor, desde la adquisición hasta la venta. Aprendió que, en el mundo real, quien controla la logística y el comercio, controla el negocio. Pero su ambición no tenía forma de joya. Su intuición lo llevaba hacia el comercio internacional, las importaciones y exportaciones. Quería mover bienes, conectar mercados, convertirse en el intermediario clave entre la India y el mundo. Con esa visión encendida, y con tan solo 21 años, regresó a Ahmedabad. No volvió como el mismo joven que se había ido, ahora llevaba consigo una idea clara, y la convicción de que en la logística internacional estaba el futuro de la India, y el suyo. Primer negocio independiente. Comienzos de Adani Exports. De regreso en Ahmedabad, Gautama Adani no perdió el tiempo. En 1981,
su hermano mayor compró una pequeña fábrica de plásticos y le propuso a Gautam que la administrara. Pero él vio más allá de las máquinas, descubrió que el PVC no era solo un producto, era una puerta de entrada al comercio internacional. Así comenzó todo. Adani aprendió rápidamente que importar materias primas para la producción local era más rentable que limitarse al mercado interno. Empezó a importar PVC de Corea del Sur y Japón. Sus conocimientos en comercio exterior, adquiridos entre diamantes y calles caóticas, se activaron como un resorte. Era su momento. En 1988 fundó oficialmente su propia empresa, Adani Exports, la semilla del gigantesco imperio que construiría. Su foco, productos agrícolas, textiles y más adelante, materias primas. Pero más que lo que vendía, lo importante era cómo lo movía. El comercio, para Adani, era un juego de estrategia, márgenes bajos, volúmenes enormes, eficiencia quirúrgica. Mientras muchos empresarios indios seguían atrapados en los límites del mercado local, Adani estaba tejiendo una red de comercio global. Sus ojos ya no estaban en las mercancías, estaban en los puertos, en los barcos, en el flujo mismo del capitalismo global. El gran salto liberalización económica de la India y expansión agresiva. Era 1991. La India estaba al borde de una crisis económica monumental. El país apenas tenía reservas suficientes para financiar 3 semanas de importaciones. El gobierno, presionado por el FMI, no tuvo otra opción, abrió las puertas al mundo. Así comenzó la liberalización económica de la India. Donde muchos veían incertidumbre, Adani vio su oportunidad histórica. Con la India lista para comerciar con el mundo, él ya estaba posicionado como uno de los pocos empresarios locales con experiencia internacional. Fue como si hubiera entrenado toda su vida para este momento. Adani Exports se expandió agresivamente, diversificándose hacia productos más rentables, metales, productos agrícolas, energía, infraestructura. Su filosofía era clara, penetrar todos los eslabones de la cadena de suministro. Pero había un cuello de botella. Un obstáculo que Adani entendía mejor que nadie: el sistema portuario indio era lento, ineficiente, desorganizado. Si quería controlar el flujo comercial de la India, tenía que ir más allá del comercio. Tenía que controlar los puertos. Y así, dio el paso que transformaría su carrera para siempre. Apostó todo en un lugar llamado Mundra, y comenzó a construir, no una terminal, sino el puerto privado más grande de la India. El nacimiento de Mundra Port, la puerta de entrada al imperio Adani. En la costa oeste de la India, en el distrito de Kutch, Gujarat, existía un lugar olvidado por el comercio, ignorado por los grandes inversionistas, Mundra. Un territorio desértico, sin infraestructura, sin acceso logístico. Pero para Gautam Adani, era una joya oculta. Mientras otros lo consideraban una locura, Adani entendió algo fundamental: el futuro del comercio dependía de puertos eficientes y privados. En 1995, obtuvo una concesión del gobierno del estado de Gujarat para construir un puerto en Mundra. Era su mayor apuesta. Muchos pensaron que sería su ruina, fue el inicio de su ascenso al Olimpo empresarial. Mundra Port no solo funcionó, se convirtió en un monstruo logístico. Operaba más rápido, con menos burocracia y más eficiencia que cualquier puerto estatal. Las empresas comenzaron a migrar sus cargas hacia Adani. En menos de una década, Mundra se transformó en el puerto más grande de la India. Pero para Adani, Mundra era más que un puerto. Era un símbolo. Era el punto de inicio de su visión total: no solo comerciar productos, sino controlar cada etapa, desde la generación de energía que mueve las fábricas, hasta el tren que lleva la mercancía tierra adentro. Había nacido no solo un empresario, sino un arquitecto de infraestructuras, un titán silencioso que tejía una red invisible, que pronto abarcaría todo el país. La diversificación estratégica: energía, minería, transporte y más. Con el éxito de Mundra Port, Gautam Adani no se detuvo. Donde otros empresarios consolidan, él expandía. Su visión era clara:
construir un ecosistema completo donde su grupo controlara cada componente crítico del desarrollo económico de la India. Comenzaba la era de la diversificación estratégica. Primero, entró en la generación de energía, construyendo plantas termoeléctricas, eólicas y solares. India necesitaba electricidad, y Adani tenía el capital, la logística y la ambición para responder. Después, vino la minería. Carbón, cobre y otros minerales esenciales para alimentar fábricas y plantas eléctricas. Adani no quería depender de terceros para alimentar su red energética, compró minas en la India y en Australia. Mientras tanto, construía redes ferroviarias y autopistas, asegurando que cada recurso, cada producto, llegara a su destino sin intermediarios. Desde los puertos hasta los centros industriales, Adani colocaba los rieles de su imperio. Y no se detuvo ahí. Expandió hacia gas natural, almacenamiento de datos, aeropuertos e incluso telecomunicaciones y defensa. Gautama Adani no solo diversificaba, colonizaba sectores enteros. Su estilo, mover rápido, integrar verticalmente y tomar posiciones clave en industrias críticas. Cada paso estaba fríamente calculado. Cada nueva empresa se apoyaba en las anteriores. El grupo Adani no era una colección de negocios, era un organismo vivo, interconectado, creciendo con precisión quirúrgica. Mientras otros luchaban por mantenerse a flote en un mercado global competitivo, Adani construía una red invisible que comenzaba a sostener el desarrollo de una nación entera. El poder político y económico, alianzas, controversias y resiliencia. A estas alturas, Gautama Adani no solo era uno de los empresarios más influyentes de la India, era parte del tejido mismo del país. Sus proyectos generaban miles de empleos, alimentaban industrias y conectaban mercados. Pero con el crecimiento vino también el escrutinio. ¿Cómo había logrado tanto, tan rápido? ¿Qué había detrás del meteórico ascenso del grupo Adani? Uno de los factores más comentados fue su cercanía con el primer ministro Narendra Modi. Ambos de Gujarat, ambos con una visión industrialista, Adani se convirtió en una figura central en la narrativa de desarrollo nacional impulsada por el gobierno. Pero esta alianza también generó sospechas. La polémica alcanzó su punto álgido con la expansión internacional del grupo Adani, especialmente con la mina de carbón Carmichael en Australia. Activistas ambientales, comunidades indígenas y gobiernos estatales se opusieron con fuerza. Adani fue acusado de ignorar impactos ecológicos, pero él, firme, no retrocedió. En India, también enfrentó investigaciones regulatorias, acusaciones de concentración de poder y de uso preferencial de recursos públicos. Pero, a diferencia de otros empresarios que se desmoronaron bajo la presión, Adani resistió. Ajustó, negoció y siguió creciendo. En vez de evitar la controversia, Adani aprendió a navegarla. Su estrategia era clara: diversificación institucional, cumplimiento legal impecable y una narrativa pública centrada en el desarrollo de la India. No importaba el ruido, el imperio seguía creciendo. Gautama Adani comprendía que el poder económico sin resiliencia política era frágil. Por eso, más que proteger sus negocios, cultivó influencia estratégica, dentro y fuera de India, una influencia que no se declara, pero se siente. El ascenso a la cima, convertirse en el hombre más rico de Asia. Para 2020, el grupo Adani ya era un gigante con tentáculos en sectores clave: puertos, energía, aeropuertos, logística, datos, transporte, defensa, gas natural y más. Mientras el mundo se enfrentaba a la pandemia, Adani consolidaba aún más su control sobre la infraestructura crítica de la India. Y entonces, llegó el momento que marcó su lugar en la historia. En 2022, Gautama Adani superó a Mukesh Ambani y se convirtió en el hombre más rico de Asia, con una fortuna que superó los $130.000 millones. Por primera vez, un empresario sin vínculos con el petróleo, sin una herencia, sin estudios superiores, alcanzaba la cima absoluta del continente más poblado del mundo. Su modelo fue tan eficiente, tan sincronizado, que los inversores globales comenzaron a verlo como el constructor silencioso del nuevo siglo indio. En solo una década, multiplicó por 10 su fortuna y por 100 el alcance de sus operaciones.
Pero más allá del dinero, Adani alcanzó algo aún más poderoso: se convirtió en un símbolo nacional. Para unos, el ejemplo perfecto del sueño indio, un hombre de orígenes humildes que conquistó el mundo. Para otros, el rostro de la concentración de poder económico en manos privadas. Desde Ahmedabad al mundo, Gautama Adani demostró que no se necesita herencia, ni apellido ilustre, ni universidades de élite para dominar la economía. Solo se necesita algo más difícil de encontrar: visión sin miedo. El desafío de Hindenburg, la tormenta que sacudió su imperio. En enero de 2023, el imperio Adani enfrentó una de las pruebas más duras de su historia. La firma estadounidense de análisis financiero Hindenburg Research lanzó un informe contundente, acusando al grupo Adani de fraude, manipulación bursátil y sobrevaloración masiva de activos. El mercado se estremeció. La acusación no solo golpeó las finanzas, puso en duda la credibilidad y el futuro del conglomerado. Se desató una tormenta mediática y política que puso al empresario en el ojo del huracán. ¿Era este el fin de la era Adani? Pero en vez de derrumbarse, Adani reaccionó con rapidez y fuerza. Implementó auditorías exhaustivas, mejoró la transparencia y lanzó una campaña global para restaurar la confianza. Mostró que no solo era un magnate, sino un estratega capaz de resistir la peor crisis. La caída de las acciones fue dura, pero la respuesta de Adani mostró algo más profundo: la resiliencia del hombre que había construido su imperio desde cero. Una resiliencia que hoy es lección para emprendedores y líderes en todo el mundo. Las claves del éxito de Gautama Adani. ¿Lecciones para hoy? La historia de Gautama Adani es mucho más que números y negocios. Es una lección viva para cualquiera que sueñe con construir algo grande desde cero. ¿Qué podemos aprender de este titán moderno? Primero, la visión estratégica. Adani no solo vio una oportunidad, sino que la entendió en toda su complejidad. Supo que controlar la infraestructura crítica era la clave para dominar el comercio y el desarrollo. Segundo, la resiliencia ante la adversidad. Desde abandonar la universidad hasta enfrentar acusaciones graves, nunca se rindió. Cada obstáculo fue una oportunidad para aprender, ajustar y seguir adelante. Tercero, la diversificación inteligente. No puso todos sus huevos en una sola canasta, sino que creó un ecosistema interconectado que se fortalece a sí mismo. Cuarto, la importancia de las alianzas estratégicas. Construir relaciones con gobiernos, socios internacionales y comunidades fue vital para su crecimiento. Finalmente, la visión nacionalista y de largo plazo. Adani no solo buscó ganancias rápidas, sino que quiso construir infraestructura para el futuro de la India. Su éxito se vincula con el progreso de toda una nación. Gautama Adani nos recuerda que el camino al éxito no es lineal ni fácil, pero con visión, trabajo duro y resiliencia, es posible transformar no solo una vida, sino un país entero. Si quieres seguir aprendiendo de los mejores éxitos mundiales y comenzar a aplicar sus enseñanzas, suscríbete y comenta para que estas historias inspiren a otras personas hacia el camino del éxito.